Hola, buenas a todos. Bueno, como algunos ya sabréis, me han invitado a un estudio en el Hospital General de Alicante y la semana pasada tuve la primera visita en la que ya me explicaron un poco cuál era el objetivo y cuál iba a ser el protocolo de investigación. Así que estoy aquí para contároslo. ¿Empezamos? Bueno, pues la semana pasada tuve la revisión habitual con mi reumatóloga, que ahora mismo hacemos cada 6 meses. Como siempre me pesaron, me midieron y le rellené una encuesta con mi valoración de dolor y molestias de los últimos meses. Después, como siempre, también me hizo una revisión de las articulaciones como manos, muñecas, tobillos y cadera y me actualizó la posología del tratamiento que tengo ahora mismo. Como ya sabréis, ahora mismo estoy tomando etanercept una vez cada 10 días, metotrexato una vez a la semana y ácido fólico una vez a la semana también al día siguiente de tomar el metotrexato. Pero al día siguiente de esta revisión recibí una llamada del hospital invitándome a un estudio y si quería colaborar con ellos. La verdad es que se porta muy bien conmigo, así que acepté y el otro día hicimos la primera visita. Pero antes de explicar en qué va a consistir el estudio, te puedes tomar unos segundos para suscribirte y activar las notificaciones para ser la primera en saber cuando subo un nuevo vídeo informativo. Bueno, el estudio tiene un nombre muy rimbombante. Se llama Impacto de la inclusión de la valoración global del dolor y la capacidad funcional en la definición de remisión y su mantenimiento en artritis reumatoide. Casi nada. Vale, pero si lo traducimos a la lengua común de los mortales, se trata de un estudio para ver si se puede incluir la valoración del paciente en la definición de remisión, contando con que remisión sería la ausencia de inflamación, dolor y daños articulares en un enfermo de artritis reumatoide. Y es que de momento, para que un médico sepa si un paciente tiene la enfermedad controlada, se basa en las analíticas y las exploraciones. Pero ahora se quieren añadir unos cuestionarios donde el paciente evalúa su estado de los últimos meses y ver cómo influirían estos cuestionarios en el planteamiento del tratamiento. Así que durante 2 años me van a hacer el seguimiento 2 doctoras. Una con el método tradicional, por así decirlo, y otra teniendo en cuenta mi valoración personal, además de unas ecografías para corroborar los diagnósticos. Como os comentaba en otro vídeo, participar en un estudio puede ser muy beneficioso porque se tiene acceso a nuevos fármacos o terapias experimentales, pero este no es el caso. De todas formas, me doy por satisfecho si puedo aportar mi granito de arena a mejorar el diagnóstico y los tratamientos a otros enfermos. Pero bueno, volviendo al estudio, en esta primera visita lo primero ha sido explicarme el protocolo del estudio y rellenar un montón de papeles referentes a la protección de datos, que aquí en España por lo menos nos hemos pasado 3 pueblos con este tema, pero bueno, eso daría para otro vídeo. Y ya metidos en harina, empezamos con peso y altura para pasar un reconocimiento con una doctora que no era la mía habitual. Revisión de la movilidad de las articulaciones y un nuevo cuestionario sobre mi percepción del estado de la enfermedad en los últimos meses. Después de eso, visita a la radióloga para realizar una ecografía de manos, muñecas y pies como punto de partida para el estudio. En principio me comentó que todo está correcto en mis articulaciones, salvo algo de líquido en los dedos de los pies, pero sin mayor importancia en cualquier persona que camina y hace algo de running, como es en mi caso. Te recuerdo, por si no lo sabías, que estoy subiendo una serie de vídeos explicando todos los aspectos de la enfermedad, que te dejo el enlace por aquí y que seguro que te resultan interesantes porque comento desde los síntomas y los tratamientos hasta cómo puede afectar en el día a día o durante el embarazo. Y con esta primera visita de unas 2 horas en total, damos el pistoletazo de salida a este estudio. Como comentaba en el vídeo sobre los tratamientos, hay estudios para probar nuevos fármacos que pueden ser muy interesantes cuando otros tratamientos más convencionales han fracasado. Pero bueno, como te decía, este no es el caso. De todas formas, yo sinceramente en estos momentos tengo controlada la enfermedad y realmente no tengo ninguna limitación en mi día a día. Bueno, muchas gracias por interesaros por este estudio. Seguiré contando paso a paso cómo evoluciona y daros una vuelta, si no lo habéis hecho todavía, por la serie de vídeos Entendiendo la artritis reumatoide que estoy subiendo ahora mismo y donde hablo de todo lo relacionado con esta enfermedad y cómo mejorar la calidad de vida, que al final es lo más importante. No olvides dejarme un like y suscríbete para que te salte la notificación cuando suba los siguientes capítulos. Y como siempre, si tienes alguna duda, alguna pregunta, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y te contestaré lo antes posible. ¡Chao!